Mark Corval había pasado sus años de infancia en una hermosa casa colonial en Cromwell, una pequeña ciudad que, aunque tranquila, guardaba secretos antiguos en sus muros. En el año 2011, tras la muerte de sus padres, Mark decidió regresar a su hogar de la infancia, un lugar lleno de recuerdos felices y aromas familiares. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que ese lugar tan querido ya no era el mismo. Al principio, todo parecía normal. Los ecos de su niñez resonaban entre las paredes. Pero a medida que pasaban los días, Mark comenzó a notar cosas extrañas, ruidos inexplicables, pasos en los pasillos y una sensación persistente de ser observado. Aunque había dejado atrás el sonambulismo de su infancia, su capacidad de percibir presencias ajenas nunca se habían desvanecido por completo. Ahora, como adulto, esos antiguos talentos volvían a la vida con más fuerza y claridad. Decidido a convertir la casa en un hogar nuevamente, Mark se preparó para recibir inquilinos. Su primer arrendatario, John Angus, un bombero local, se mudó entusiasmado por la ubicación y la historia de la casa. Sin embargo, la alegría de Mark pronto se vio empañada por la inquietante atmósfera que parecía envolver el lugar. John le mencionó que había escuchado ruidos extraños, pero Mark lo atribuyó al viejo sistema de tuberías de la casa. Las cosas se complicaron aún más con la llegada de Ashley Singer, una joven que se consideraba espiritual y que, al poco tiempo de mudarse, empezó a sentir la presencia de algo más en la casa. «Siento que hay una energía aquí», le dijo. Mark, aunque escéptico, no pudo evitar sentirse algo inquieto. Las historias sobre la casa, que su familia había ignorado, comenzaron a surgir de nuevo en su mente. Una noche, mientras Mark trabajaba en las remodelaciones, un extraño incidente sacudió la tranquilidad de su hogar. Había humo en la habitación de Ashley. Cuando Mark entró, la joven parecía estar en trance, realizando algún tipo de ritual. Al darse cuenta de que se trataba de una limpieza espiritual, Mark se sintió incómodo, pero no pudo evitarlo. Era su casa y ella estaba pagando su alquiler. La situación se volvió aún más extraña cuando Ashley le habló de fuerzas maléficas que habitaban en la casa. Mark intentó desestimar las inquietudes de Ashley, pero las cosas comenzaron a escalar rápidamente. Ella abandonó la casa de manera abrupta después de una experiencia aterradora, dejando a Mark con más preguntas que respuestas. Su siguiente inquilina, Sidra, tuvo una experiencia similar y Mark se dio cuenta de que la casa no era solo un edificio antiguo, era un lugar lleno de historia y posiblemente de peligros. La situación se vio insostenible cuando John, el bombero, también experimentó fenómenos extraños. Una noche, mientras esperaba a su novia, sintió una presencia aterradora que lo llevó a abandonar la casa. «Vi una figura blanca, algo que se acercó a mí», le contó a Mark, con voz temblorosa. Ahora, Mark se encontraba solo en la casa, atemorizado por la posibilidad de que algo oscuro lo acechara. Decidido a entender lo que estaba sucediendo, Mark comenzó a investigar su hogar. Se sumergió en la historia de la casa y descubrió que había sido construida en 1741 por un capitán involucrado en el comercio de esclavos. Las historias sobre lo que había sucedido en la propiedad comenzaron a cobrar sentido. Las almas de los que habían sufrido en la casa aún podían estar atrapadas buscando justicia o paz. Fue entonces cuando Mark decidió contactar a un grupo de investigadores paranormales. Un ex oficial de policía llegó con su equipo, listo para descubrir la verdad detrás de la inquietante atmósfera de la casa. Juntos, comenzaron a grabar las voces que resonaban en los pasillos. Lo que encontraron fue aterrador. Múltiples voces, algunas gritando, otras llorando, todas atrapadas en un ciclo de dolor. Mientras tanto, Mark continuó sintiendo la presencia oscura que
parecía haberse apoderado de la casa. Una noche, mientras intentaba dormir, fue abrumado por un sentimiento de desesperación. «¡Déjame en paz!», gritó en la oscuridad. Sin embargo, la respuesta fue un susurro frío que le heló la sangre. «Nunca te dejaré». A medida que los días avanzaban, la situación se volvía cada vez más peligrosa. Mark, con la ayuda de los investigadores, comenzaron a realizar rituales para proteger la casa. Sin embargo, la energía oscura seguía presente, y él se dio cuenta de que cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte se volvía. Finalmente, después de numerosas investigaciones, los expertos llegaron a la conclusión de que la casa había sido un portal, un lugar donde las almas perdidas podían entrar y salir. La mezcla de energías, tanto benignas como malignas, creaba un ambiente caótico que podía volverse letal. Mark comprendió que no solo debía protegerse a sí mismo, sino también a los espíritus que habitaban en la casa. Con la ayuda de Kurt y su equipo, Mark comenzó a realizar sesiones de limpieza espiritual, tratando de liberar a las almas atrapadas y cerrar el portal. «Tienes un don», le dijo Kurt, «pero también tienes una responsabilidad. Debes aprender a manejarlo». A medida que las sesiones avanzaban, Mark se dio cuenta de que enfrentar sus propios miedos era esencial para cerrar ese capítulo de su vida. «No estás solo», le recordaron los investigadores. «Hay personas que te apoyan en esto». Con cada ritual, Mark sentía que el peso de la casa se aligeraba, las voces comenzaron a desvanecerse y la energía oscura parecía retroceder. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. Para sanar, necesitaba aceptar lo que había sucedido y encontrar la paz para sí mismo y para aquellos que habían sufrido en su hogar. Poco a poco, la casa comenzó a transformarse. La risa de los niños que solían jugar en los jardines regresó, y la sensación de amor que una vez había llenado los muros empezó a resurgir. Mark entendió que, aunque el pasado nunca podría borrarse, podía elegir cómo vivir en el presente. Finalmente, después de meses de lucha, Mark se dio cuenta de que había ganado más de lo que había perdido. Había descubierto no solo la historia de su hogar, sino también su propia fortaleza. La casa dejó de ser un lugar de pesadilla, se convirtió en un refugio donde las memorias de su infancia podían coexistir con las lecciones aprendidas en el camino. Así, Mark Corval cerró un capítulo oscuro de su vida y abrió otro lleno de luz y esperanza. La casa que una vez había sido un campo de batalla entre el bien y el mal, ahora se erguía como un símbolo de redención y amor familiar. Y aunque las sombras del pasado aún susurraban en los rincones, Mark sabía que siempre podría enfrentarlas con valentía.